Buenos días, gracias a los organizadores de este evento por la invitación. El título de mi trabajo que presento es Intervención para identificar talentos en el autismo no verbal. Mi nombre es Ana María Silva Salgado. Las personas que integran el comité de este trabajo es la doctora Alma Janet Moreno Aguirre, la doctora Fernanda Gabriela Martínez Flores, la maestra en atención a la diversidad y educación inclusiva, María Alejandra García Alonso. La línea de investigación es en atención a los procesos asociados con la diversidad en la comunicación. Inicio por referirme sobre la contextualización del problema de intervención, el cual se compone de 4 aspectos: la atención, los recursos, la autosuficiencia y el talento. Iniciando por describir en cuanto a la atención, desde el nacimiento hasta su adultez. Las personas con autismo requieren de atención específica en cada una de sus necesidades. Estas necesidades justamente son especiales. Conlleva eso a la familia a utilizar estrategias para que sus recursos alcancen para todo. De acuerdo a Rivas en el 2015, refiere que la falta de recursos constituye un grave problema en la atención de estas personas, más aún considerando que la atención se considera o debe ser personalizada y por lo tanto los costos se incrementan. La autosuficiencia justamente nos lleva a ver que cuando un miembro en la familia requiere de una atención especializada, pues influye en su calidad de autosuficiencia, y si eso lo multiplicamos por pues cada caso que existe en relación a esto, se convierte en un problema multisectorial. Y bueno, esto nos lleva también a considerar la parte de las capacidades en relación al talento, a las habilidades en estas personas. La dotación y el TEA coexisten. Según Callagher, 2002, los síntomas del TEA pueden oscurecer la superdotación, mientras que en otros la superdotación puede enmascarar estas características. Como estas personas tienen dificultades para relacionarse con sus entornos, esto puede llevar al hecho de que no se vean sus capacidades y sus habilidades. Los antecedentes que se han tomado en cuenta en esta intervención es desde revisar el vocablo de este término. El vocablo autismo fue utilizado por primera vez en 1911, el cual deriva del griego autos, que significa uno mismo, e ismos, que significa estar. Por consiguiente, autismo significa encerrado en sí mismo. De allí se ha revisado también cómo ha evolucionado, cómo ha ido desarrollando la definición, el concepto de este término. Y los autores Reynoso, Rangel y Melgar en el 2015 refieren que el concepto del autismo, antes de las publicaciones de Carner en 1943, se utilizó para definir el retraso cognitivo o síntomas específicos en la esquizofrenia. Y ha ido evolucionando justamente, y en el DSM-5 actualmente se encuentra una etiqueta que se introdujo justamente en la categoría de deficiencias en el lenguaje o como trastornos de la comunicación social. Este punto es lo que va haciendo el origen o la base de esta intervención, que es el habla. Una preocupación de las familias en las personas con TEA es el retraso o ausencia de la comunicación o del lenguaje. En el autismo no se puede saber si va a hablar o no va a hablar. Esto va a depender mucho de la persona que lo padece. Primero, bueno, si puede hacerlo, si quiere hacerlo, si se siente cómodo con, digamos, esta forma de comunicación a través del habla, si puede hacerlo de algunas formas o no quiere hacerlo. De allí nos lleva a justamente considerar los sistemas de comunicación. El habla pues no lo es todo.
de acuerdo a los estudios que se han hecho en estos sistemas de comunicación. Hay muchas formas de comunicarse. La función de la comunicación puede ser verbal o no verbal, o puede ser ambas. Más que las palabras, es importante saber que ellos se comunican y por lo mismo es crucial darles la oportunidad de comunicarse. Otro término importante en esta intervención como antecedente es la adultez. Las características del autismo afectan seriamente la calidad de vida de estas personas, es decir, las complejidades que conlleva este trastorno, pues, o condición de vida, pues justamente los lleva a tener pues mayor complejidad en su calidad de vida, ya sea hombre o mujer. La mayoría de ellos son dependientes y generan situaciones altamente complejas en sus familias. Y pensando en esta situación nos lleva a revisar lo que es el sistema escolar para estas personas, y las instituciones educativas pues suelen desentenderse. Es la realidad, por considerar que las cuestiones formativas son más que de la infancia, que son más después de los pequeños que de la vida adulta. Comúnmente, a partir de los 19 años, estas posibilidades se terminan para ellos. Es así conforme revisando las capacidades y habilidades que puedan tener estas personas, Riviere en 1997 hizo un estudio justamente en donde él refiere que parece retrasado y es incapaz de emitir lenguaje, su conducta comunicativa es muy primitiva y no contiene funciones declarativas, pero demuestra tener capacidades intelectuales de tipo asociativo notables. Cuando pues se le administra la prueba de Leiter, que mide la inteligencia libre del lenguaje, ¿sí? Estas personas justamente por ser consideradas como no hablan, se les considera comúnmente que son personas con retraso, se les considera personas que no entienden, que no saben cómo hacerlo, y eso los lleva a vivir exclusión. Estas personas son apenas vistas por la sociedad, inclusive hasta sus familias son mal vistas. Por eso hay que mejorar la calidad de vida de ellos y empezar por respetar su dignidad. Un término antecedente en esta intervención justamente es el talento, y se basa esta intervención en el modelo de Howard Gardner en 1983. En su teoría de las inteligencias múltiples, refiere que las capacidades intelectuales no pueden ser atrapadas en una sola medida de inteligencia. Para él, la inteligencia es un conjunto de talentos. Derivado de eso, se define al talento como el potencial del que dispone una persona y que puede desarrollarse a través de diferentes vías. Y es así como Gardner propone 7 tipos de inteligencia: la lingüística, lógico-matemática, espacial, corporal, musical, interpersonal y extrapersonal. Se ha visto en algunos estudios que estas personas con autismo no verbal tienen una capacidad enorme visoespacial. Y bueno, el problema está sustentado o se expresa de la siguiente manera. En México el TEA está entre las 5 primeras causas de atención, según el Hospital Psiquiátrico Infantil Dr. Juan N. Navarro, y la Secretaría de Salud nos dice que 1 de cada 115 niños tienen este diagnóstico en México. Para el año 2025, y este es un dato muy relevante, se calcula que por cada 2 niños nacidos, 1 tendrá TEA, lo cual es un dato que impactará enormemente en las aulas escolares. Se considera una discapacidad y tiene una expectativa de vida igual que los demás, es decir, existen bebés, niños, adolescentes, adultos y hasta ancianos con TEA. Como lo dije anteriormente, es una condición de vida. El problema es que conforme crecen se van reduciendo las posibilidades, programas y recursos para su atención y por lo tanto viven en exclusión.
Esa es la realidad. Los programas que existen están más dirigidos a cumplir con requisitos de adaptaciones curriculares que a sus talentos, sus capacidades y habilidades. En la discapacidad también existen estudiantes dotados, están desatendidos y poco estimulados, de acuerdo a Klein en 1990. Las razones de esta intervención y su justificación se basa en los siguientes puntos. El primero, pues brindar las herramientas elementales para la intervención en el área escolar o terapéutica de forma acertada y oportuna en estas personas, logrando así su autosuficiencia e inclusión. El segundo punto, Ruggier, hace hincapié en el hecho de trabajar con intervención toda la vida. Es necesario que ellos tengan herramientas para afrontar la vida adulta, nos dice este autor. En el tercer punto, en consecuencia de todo esto, se debe tomar en cuenta todos los aspectos clínicos y las edades de estas personas para poder acompañarlos desde un enfoque multidisciplinario en cada etapa de su vida y no quedarse nada más la enseñanza hasta ciertas edades. El cuarto punto es la justificación de este trabajo es práctica, ya que ayudará a resolver un problema o por lo menos propone una estrategia que al aplicarse contribuirá a resolverlo, de acuerdo a Bernal 2006. De ahí se deriva el siguiente planteamiento del problema: cómo identificar talentos en el autismo no verbal, y así surge el objetivo general: intervenir para identificar talentos en el autismo no verbal, acompañado de los objetivos específicos siguientes: conocer las formas de comunicación cuando el autismo es no verbal. Es decir, aquí el primer punto es ver qué es lo que ellos están comunicando, en qué forma lo están haciendo. Segundo objetivo, identificar los intereses en base a la atención de la mirada y expresión corporal en el autismo no verbal. Tercer objetivo, comprobar que los intereses identificados se relacionen con algún talento, habilidad, en base a la repetición y emoción que ponga la persona, en este caso, a este interés. Y después, otro objetivo específico, confirmar que el hallazgo de uno o más talentos de esta persona está presente en esta persona con autismo no verbal. Y bueno, el método en esta intervención está basado en un diseño de caso único. Cuando una investigación está relacionada con la salud mental, el estudio de caso es un método recomendable. El estudio de caso es un método cualitativo de investigación y por caso pues se entiende que son todas aquellas circunstancias, situaciones o fenómenos únicos de los que se requiere más información o merece algún tipo de interés. En esta intervención se han recogido datos en base a percepciones, opiniones, actitudes, sentimientos o conductas de la participante. Se ha desarrollado una descripción considerando la investigación cualitativa y sus características, de acuerdo a Steve Taylor y Robert Butland, citados por Álvarez Gallo en 2003. Y bueno, estas características van desde la inductiva, perspectiva holística, sensibilidad, comprensión, apartar las propias creencias, perspectivas y predisposiciones, considerar todas las perspectivas valiosas, humanistas, cerca de lo empírico, y tomar en cuenta todos los escenarios y personas como dignos de estudios y flexibilidad. Los criterios para la selección del caso único fueron los siguientes. Se buscó un centro escolar o terapéutico que atendiera a personas con autismo no verbal. Inicialmente se consideraba encontrar a un niño o una niña de 7 años en adelante con este diagnóstico. Se tomó contacto con el centro AI, el cual es un lugar escolar y terapéutico adaptado, ya que solo atiende a niños y jóvenes con discapacidad. Su finalidad es el desarrollo de la autonomía de estas personas. En el turno matutino se encontraban 4 adolescentes de 12 hasta los 23 años de edad, siendo 2 varones y 2 mujeres, dentro de los cuales solo una de las mujeres reunía las características de interés de esta investigación.
El acercamiento y conducción al caso único de este trabajo se llevó a cabo en 8 fases, 22 sesiones presenciales y 6 sesiones en línea hasta el momento. La participante es una mujer de 19 años, nacida en Mérida, Yucatán, el 17 de junio del 2000, con un ADGAR 99. En sus primeros meses de vida mostraba contacto visual con su entorno y un aparente desarrollo típico de su edad, con una convivencia emotiva con sus 2 padres. Conforme fue creciendo, empezó a mostrar conductas de aislamiento y silencios más prolongados. A partir de los años de edad se realizaron diferentes estudios y fue hasta los 4 años en la Asociación Yucateca de Lucha contra el Autismo que le hicieron una valoración de la cual se diagnosticó un autismo de nivel medio. Actualmente tiene 19 años, no habla, vive con su madre y abuelos maternos. El instrumento es de diseño propio con los siguientes ítems: estímulo, atención, tiempo y habilidad. El procedimiento hasta el momento se basa en 10 fases. La fase 1 desde la exploración, después en la fase 2 registro de contextos, fase 3 selección de la participante, la fase 4 evaluación de contextos, la fase 5 selección de contexto, la fase 6 análisis de personas cercanas, la fase 7 seleccionar a las personas auxiliares, la fase 8 organizar equipo de trabajo, la fase 9 retroalimentación continua y la fase 10 recolección de datos. Los recursos pues bueno, son materiales desde didácticos hasta TICs, monetarios para los traslados de materiales y humanos, un estudiante preparatoria como apoyo. Bueno, presentando el diagrama de flujo, les comento que el proceso inicia de la siguiente manera. Es buscar e identificar el talento en esta persona, por lo tanto se le presenta primero el estímulo. Al presentarle el estímulo se observa si responde o no al estímulo. Si la respuesta es afirmativa, entonces buscamos observar si mantiene la atención. Si la respuesta es afirmativa, buscamos observar qué tipo de atención está presentando, perceptiva, selectiva o sostenida. Si también ya una vez que vemos que el tipo de atención se sostiene, entonces vemos cuánto tiempo es que sostiene este tipo de atención y pues eso, si es afirmativo, pues nos lleva a observar si hay alguna habilidad que muestra en ese estímulo, y es ahí donde, si es afirmativo, se intuye que hay un probable talento. Si las respuestas en algunos momentos han sido negativas, entonces el ciclo es mostrar un nuevo estímulo, iniciar el ciclo con un nuevo estímulo. Los resultados se basan en los siguientes indicadores: expresión facial, expresión corporal y sonidos guturales en la participante. Al inicio, pues no había contacto visual, o sea, no hacía contacto visual. Actualmente hace contacto visual, hay una leve sonrisa. En la expresión corporal daba la espalda, se aislaba y daba la espalda. Actualmente se levanta, camina emocionada hacia la investigadora y le da la mano. Al inicio los sonidos eran de molestia, actualmente ya no los hace. El contexto seleccionado fue la familia, en la cual la principal es la madre. Los indicadores en ella es el consentimiento informado y la confianza. En el consentimiento informado hay predisposición a apoyo desde el inicio hasta el momento, y en la confianza pues hay una conducta de sobreprotección en ella, en la madre, tanto al inicio como actualmente. En los resultados preliminares se ha identificado capacidad en la participante de desenvolverse muy bien frente a una cámara fotográfica, expresión facial que comunica, por lo que se intuye que cuenta con el talento a posar en fotografía. Sin embargo, será analizado por los expertos. Se abren algunos planteamientos en discusión. ¿Cuáles son talentos no verbales? ¿Cuáles consideran ustedes que son talentos no verbales? ¿Posar en fotografía es un talento no verbal? ¿Transmitir es expresar? ¿El talento transmite? Como conclusión, hasta el momento, es importante desarrollar más instrumentos para identificar talentos no verbales en el contexto escolar, ya que de esa manera se evitará la pérdida de los mismos.
debido a que, bueno, si no se desarrolla, si no se aplican las capacidades, las habilidades, los talentos, pues entonces se pierden en el tiempo. Y la afectación de la calidad de vida en una persona, principalmente con TEA no verbal, pues se ve afectada significativamente. Muchas gracias. Quédate en casa.